Sección 4. El entrenamiento físico. Los peregrinos se encuentran aún a varios kilómetros al norte del templo. Sin embargo, desde su posición, comienzan a llenarse de nerviosismo y expectativa. El entrenamiento en Stab-Kesh es complicado, lleno de retos físicos y mentales. El aire es escaso en las altas montañas, lo cual los marea y los tiene sin aliento, además del intenso frío que hiela el cuerpo. A pesar de su nerviosismo, Dalien se muestra decidido. Él siempre había sido bueno para las peleas, o por lo menos así había sido cuando eran niños y jugaban con otros iniciados en los alrededores de Bod. Está seguro de que este es su momento, y no se va a dejar intimidar por los grandes riscos y la profunda nieve. El hermano pequeño ahora se dirige a su hermana y le exige que no intente ser su profesora o jugar el rol de sus padres, pues su entrenamiento es su responsabilidad y él, de nueva cuenta, es su propio dueño. La Nori espera que allí encuentre la fuerza, que logre ver la bondad de la fuerza a través de la lucha y el entrenamiento del cuerpo. En parte, es para eso para lo que existe el gran peregrinaje, para que los Jedi encuentren su camino y expandan sus fortalezas al máximo a través de la fuerza. Al llegar, los recibe el maestro Tabe, un Nogri muy respetado dentro del templo y dentro de la orden. Las ansias de Dalien por entrenar no se dejan esperar, pero Tabe los lleva primero a su cuarto en compañía de un droide. Allí les comenta que pasarán toda la mañana haciendo ejercicios de respiración y que después de ello comenzará el verdadero entrenamiento. Ninguno de los dos peregrinos habló del ataque del Taiga, a pesar de que las marcas de quemaduras eran visibles. Dalien se burla de los ejercicios de respiración argumentando que él venía a aprender sobre artes marciales, pero ellos no son los primeros alumnos que atiende Tabe, y se marcha sin responder a las provocaciones de este joven Jedi. La Nori intenta reprender a su hermano por haber sido grosero con el maestro, pero Dalien no se interesa en aquella discusión. Mientras llega el momento de su entrenamiento, ambos Jedi recorren el templo. Las percepciones que tienen son muy distintas. Por un lado, la Nori percibe ahí la fuerza en su totalidad, como si fuera una presencia física, como si Ashla y Bogan ejercieran una intensa fuerza que tira y empuja de ella en todas direcciones, dándole una sensación de ligereza, fluidez y equilibrio. Ella percibe que la fuerza está cerca y que no le costará mucho trabajo convertirse en uno con ella. Por su parte, Dalien está maravillado a su alrededor, observando el templo y su estructura, su tecnología y su entereza. La construcción aferrada a la ladera de la montaña contrastando con su forma pero también respetando su existencia, observando cómo la parte externa del templo se proyecta hacia afuera de los escaparados peñascos, creando un largo muro de contención de una piedra lisa de color grisáceo. Las amplias fachadas con ventanas y balcones retenidos por soportes finos y que están suspendidos sobre caídas que podrían matar a cualquiera. Pero no solo eso es lo que lo mantiene extasiado, también la cascada que cae desde lo alto y que sirve para alimentar mecanismos instalados en los afluentes, y la belleza de los colores cambiantes de la luz en cada minuto que pasan dentro y fuera de la montaña. En este templo, el Zoyor se asienta abajo, en la ladera de la montaña. Ellos lo pasaron en su ascenso hacia el templo y les pareció misterioso, enigmático, pero no se detuvieron mucho a observarlo. Ahora desde la cima parece más pequeño, pero igual de imponente. El droide, que aún los acompaña, les da indicaciones sobre su entrenamiento. Tabe siempre da sus clases en los niveles de entrenamiento inferiores, justamente al otro extremo de donde ellos se encuentran. En su cuarto había solo un par de camas, bancos y una ropa de entrenamiento demasiado delgada que no cubre mucho sus cuerpos del frío intenso que habita en la montaña. Sin duda alguna, esa resistencia es la que deben generar ellos como parte de su entrenamiento. En esta ocasión, los hermanos no entrenarán solos. Se encuentran junto a otros peregrinos como parte del grupo que guía el maestro Tabe, y el cual está compuesto por los gemelos Cathar, una Wookiee y un Twi'lek. Los estudiantes tienen poco tiempo para conocerse en el patio de entrenamiento cuando Tabe arroja la primera indicación: ¡ataquen! Los estudiantes se muestran indecisos, pero la primera en tomar la iniciativa es la Nori, quien se acerca a un stand de armas, toma una onda y le lanza una piedra a la cabeza del maestro. Tabe solo tiene que dar un paso atrás y esquivar el ataque. Al ver esto, la Nori opta por un ataque más enfocado y suelta un golpe de la fuerza directo contra su maestro, quien lo rechaza con el simple movimiento de sus dedos. Los peregrinos se disponen ahora a atacar. Los gemelos Cathar se lanzan con cadenas pesadas con pinchos. Lanzan un par de ataques que Tabe esquiva fácilmente, dejándolos con sus armas enredadas e inútiles. Dalien corre a toda velocidad y lanza un ataque con una maza hacia las piernas del maestro, que,
por alguna razón ya no están ahí. Su rapidez lo sorprende mientras cae sobre su espalda después de un golpe que no pudo prever, ni sentir hasta que fue demasiado tarde. La Wookiee lanza un rugido feroz y se acerca a Taabe con 2 garrotes cortos. Él los elude sin mayor problema. Gira sobre su propio eje, esquivando a la peregrina y le da una patada tan fuerte que la manda al suelo. El Twi'lek, que había estado esperando hasta ese momento, carga un puño de la fuerza tan poderoso que hasta le quita el aliento a la Nori, pero la sorpresa no dura mucho, pues el maestro refleja el ataque de la fuerza directo a su creador, dejando al Twi'lek pasmado y con la nariz sangrando. El enorme patio resuena con las respiraciones pesadas de los peregrinos y la pesadez de sus cuerpos que aún no se acostumbran a la altura y al frío. Todos están cansados, pero el entrenamiento no ha terminado. Taabe los llama a que ataquen de nuevo mientras muestra su serenidad a los Jedi, tal vez como si los estuviera retando. En esta ocasión, la Nori y Dal se unen a la Wookiee para hacer un ataque simultáneo desde diferentes direcciones. La Nori se enfoca en las piernas, Dalien en la cabeza y la Wookiee hacia su cuerpo, pero el maestro sigue superándolos y en un instante todos están revolcándose del dolor y con el orgullo herido. La Nori y Dalien se miran a los ojos, ambos lo están disfrutando y están decididos a continuar. Se lanzan de nuevo e intentan aprovechar la confusión que hay en el patio con tantos cuerpos tirados, narices sangrantes y ataques repentinos. Ellos aprovechan el momento en el que el Twi'lek se lanza contra Taabe con una combinación de movimientos al Chaka, el arte marcial de la fuerza, pero el maestro parece que nunca está en donde el peregrino dirige sus puñetazos y patadas. Momentos después, el Twi'lek ya está volando por el aire en dirección hacia una pared lejana. El entrenamiento siguió por poco tiempo, hasta que todos estuvieron lo suficientemente cansados como para continuar. Ahí, Taabe habló y les hizo ver que estaban intentándolo demasiado, haciendo énfasis en demasiado, como si eso fuera algo negativo para ellos. Ellos están dando por vencidos en el punto en el que se esfuerzan tanto y ese esfuerzo dirige sus movimientos. Señala a cada uno de ellos y les hace ver sus errores, como contener el aliento mientras atacan, un rugido que puede distraer a un enemigo pero no a uno poderoso a la fuerza, tropezones en lugar de dejarse fluir con la fuerza, lo que les gasta el triple de energía, entre otros. Taabe cierra diciéndoles que deben aprender a respirar. Pasan el resto de la tarde respirando y siguiendo la instrucción del maestro. En un inicio se siente como algo antinatural. Respirar es algo que hacen todo el tiempo, como el latir de su corazón o el fluir de la sangre. Respiran incluso dormidos, pero en ese momento es distinto. Para la hora en la que tuvieron un descanso para tomar bebidas y comer un puñado de frutas locales, entienden que Taabe les está enseñando a respirar tanto con la fuerza como con el aire. Dalien disfruta del entrenamiento. Está distante de los demás y es selectivo con lo que toma para sí de toda la instrucción del maestro. La Nori lo nota. Ella también está distante. Siente su responsabilidad en Dalien, pero ahora que él le ha pedido que no se involucre en sus asuntos, se siente relegada. Siempre ha sido la hermana que cuida de su hermano menor, que lo protege y que lo ama incondicionalmente. Ahora no sabe cómo sentirse. Mientras más tiempo pasa Taabe hablando de la fuerza, más se disipa la atención de Dalien. Él realmente odia la fuerza y está haciendo todo lo posible para alejarse de ella. Esa tarde, Taabe los instruye para que preparen la comida, hagan la limpieza de las cocinas y entonces vuelvan al patio de entrenamiento para limpiarlo de la nieve y el barro que cae de la montaña. Durante la noche descansarán y se prepararán para el siguiente día. El maestro los manda al Zoyor a meditar porque esto también es parte importante del entrenamiento. En la siguiente oportunidad de entrenamiento que tuvieron, Dalien y la Nori fueron los primeros en atacar. Primero, la Jedi lanzó un silbido perforador apoyado con la fuerza hacia las orejas del maestro, dañando su equilibrio físico y aprovechando para lanzar una combinación de golpes al Chaka. Sin embargo, su ataque fue detenido y contraatacado rápidamente, dando como resultado que su cara se estampara de lleno con el suelo y terminando con su nariz sangrando una vez más. Dalien, quien había aprovechado los ataques de la Nori, ya se había acercado a Taabe para realizar una serie de golpes que igualmente fueron esquivados y detenidos. En su caso, el maestro ni siquiera lo tocó con los puños, en su lugar lo mandó lejos con un puñetazo de la fuerza. Los otros peregrinos también atacan al maestro utilizando combinaciones de fuerza y golpes físicos, esta vez en silencio, sin quejidos, sin gruñidos o respiraciones fuertes. El único ruido que se podía escuchar era el de las túnicas volando en el aire, los pies desnudos en la piedra cubierta de nieve y el impacto de la carne contra la carne. En todos los casos, Taabe sale victorioso.
Justo en el momento en el que los dos hermanos Cathar se lanzaron hacia el maestro empuñando sus dos espadas, Dalien logra fintar las defensas de Tabe asestando un codazo directamente a su cara, obligándolo a voltear y sangrar sobre su hombro. El patio de entrenamiento se calmó. Todos estaban estupefactos. Dalien sobaba su codo en el lugar en el que impactó con el rostro de su maestro. Tabe recuperó la compostura, volteó a ver a sus estudiantes y sonrió. Felicitó al joven peregrino frente a todos, le dio un par de palmadas y lo puso como ejemplo de alguien que estaba aprendiendo a respirar profundo con el estómago y no con el pecho. Cerró su comentario con una mención hacia que, si eso podía hacer sin la fuerza, debía imaginarse todos los alcances que tendría si se dejara imbuir por él. Pero en la mente de Dalien solo resonaba una cosa: ¿quién necesita la fuerza? Y su orgullo creció más y más ese día, también su autoconfianza. Los peregrinos abandonaron el patio de entrenamiento y se marcharon a sus habitaciones para poder descansar. En el trayecto, aún sobre la cima salvaje del templo, la Nori, por hacer entrar en razón a su hermano y también por cierto recelo por la victoria de Dalien, le intentó hacer ver que Tabe se dejó golpear por él, para darle confianza, puesto que él era el más torpe de todos los peregrinos en cuanto a movimientos. Estas palabras resonaron en Dalien y podemos decir que nunca se marcharon de él. El peregrino intentó defender su victoria. Él había aprovechado el momento en el que Tabe bajó la guardia y por eso logró conectar el golpe. Pero la Nori insistía en las habilidades prodigiosas del maestro y en cómo podía esconderse en la fuerza, escabullirse. Era un peleador excepcional, si no es que el mejor de toda la orden. Dalien le recrimina que lo siga tratando como a un niño chiquito, pues él puede ver más, conocer más verdades, más allá de la limitada visión de los Jedi, porque su verdad no está influenciada por la fuerza y su poder físico tampoco se ve ayudado por ello. Él sabe que todos estos entrenamientos y esa vida en la orden no es para él, sabe que su vida no está allá abajo, en el planeta o en los planetas, sino arriba, en las estrellas. Y esto se lo hace saber a su hermana, quien se marcha dejándolo solo, observando las estrellas en el firmamento. Sección 5. La espera Darrow. El tiempo que ha pasado en Starkage es el más intenso que nunca hayan experimentado los hermanos. Ahí, su aprendizaje tanto psicológico como físico es fuerte, desgastante y extenuante. Todos se entrenan durante el día, meditación, combate, movimientos de la fuerza, y en las noches preparan comida, limpian los espacios de entrenamiento, las habitaciones, lavan las ropas y aprenden a cómo cuidar las armas. También descienden a las cuevas que hay bajo el templo, que están calentadas por profundos lagos de magma, y atienden las cosechas hidropónicas que ahí se encuentran. En Starkage, a nadie se le regala nada, todos tienen que trabajar juntos para asegurarse de que el templo siga en marcha. Es algo verdaderamente extenuante. Dalien encuentra aceptación en el entrenamiento. La fuerza se agita a su alrededor con cada movimiento o con cada puñetazo o patada que lanza. Pero él nunca la deja entrar. Todos pueden percibir cómo la fuerza se arremolina cerca de él como si le rogara porque la usara. Y también todos pueden sentir como cada vez él la rechaza. A pesar de esto, su sonrisa infantil ha vuelto. Su atención hacia la Orden Jedi, de alguna manera, se ve recompensada por su tiempo en Starkage. Hasta que llega el momento de uno de los entrenamientos más difíciles, la espera Darrow, la perdición de los Jedi, como también se le llama. Esta esfera de entrenamiento fue diseñada para que los estudiantes practicaran sus habilidades sin depender directamente de sus sentidos, es decir, luchando únicamente a través de la fuerza. Esta mortífera esfera fue diseñada por la maestra Kin Adu, una Zabrak que, desde hace algunos días, ha tomado el lugar de Tabe en el entrenamiento de los peregrinos. Es una Jedi de talla baja, delgada, con su piel tatuada de color oscuro, modales suaves, un equilibrio sutil, pero con un talento enorme para combatir, tal vez demasiado mortífero. Esta Jedi los lleva a entrenar a la cima de Starkage, muy cerca de la cima de la montaña. En este punto hace más frío que en cualquier otra parte, pero ese no es el único problema, sino la falta de aire que hay ahí. Jadeando y sudando llegan a la cima, el aire los golpea en la cara y los congela. Sus túnicas de entrenamiento no sirven para protegerlos del frío, tampoco es como que estuvieran pensadas para ese fin. Ninguno de los peregrinos quiere estar ahí. La maestra abre su mochila y de ella saca una pequeña esfera brillante que emite varios zumbidos y resplandece. La esfera flota y se mueve a gran velocidad, haciendo una demostración rápida, viaja de derecha a izquierda
Vuela sobre los cuernos de la maestra Kinade y se detiene sobre los peregrinos como si los estuviera analizando y de nueva cuenta se mueve. Es difícil seguirle el ritmo mientras planea y cambia de lugar. Su superficie es una mezcla entre extremadamente lisa y cubierta de pequeños cráteres que dan la impresión de ser protuberancias. Hay muchas contradicciones en la esfera. Es tan ambigua como su capacidad de cambiar de tamaño. Primero medía lo que una cabeza y después lo que un puño. Y cuando por fin ataca, le toma varios segundos a la Nori averiguar lo que está pasando. Pero para entonces, su pierna ya está sangrando, el brazo le duele y voltea a ver a los demás, que están en caos. La esfera ataca y se retira varias veces. Asciende, cae, dispara dardos de luz que impacta contra la carne antes de que puedan esquivarlo. La esfera regresa hacia la maestra, quien la patea hacia un lado, demostrando que sí es posible atacarla y vencerla. Kinade les dice a sus estudiantes que se concentren, que el secreto para vencerla es no entrar en pánico y en su lugar dejar que la fuerza fluya a través de ella, sentir sus movimientos y conocer sus intenciones. La Nori lo intenta, aunque es demasiado lenta, pues la esfera se posiciona detrás de ella y le proporciona una descarga paralizante en la piel. Ella gime de dolor y se vuelca sobre el piso. Está enfadada consigo misma, pero no puede moverse, y en su lugar ve como los otros Jedi caen ante la esfera. En un momento, la esfera incluso juega con ellos, como si se dejara golpear por la Wookiee, por ejemplo, que le asesta un golpe potente, hasta que su puño empieza a brillar y los pelos de su brazo se erizan, dándole una descarga eléctrica. Dalien pregunta qué es eso, mientras todos están sorprendidos que la esfera ya no está donde estaba antes. Saben que está en algún lugar de ahí, pero no pueden verla. La maestra les dice que no deben confiar en sus sentidos, pues todo lo que les ha dicho sobre la esfera debe bastar para entender que está llena de ambigüedades y que no se le puede vencer a través de los sentidos. Dalien se molesta, pues los sentidos son todo lo que tiene. Su maestra le dice que no, que en el mundo de la fuerza los sentidos son lo que menos debería de importarle. Dalien quiere protestar, pero Kinade ya está llamando a la Nori al frente para ser la primera en entrenar como es debido. Al pasar al frente, le coloca una venda en los ojos, un clip nasal, tapones para los oídos y una máscara. La insta a confiar en la fuerza, pero también en mantener el equilibrio. La Jedi toma aire y asciende. El entrenamiento comienza. El primer impacto cae sobre su pierna, lo que la obliga a tambalearse a la izquierda. Ella se calma y lo intenta de nuevo. Siente la fuerza en ella, equilibrada y nivelada. Desenvaina su espada y espera. Un disparo viaja en dirección a ella, pero un pinchazo en su hombro la obliga a contenerse rápidamente. Ese pinchazo fue la fuerza. Logra evitar ese ataque y percibe algo pasando rápidamente cerca de su cara. Logra alcanzarlo a través de la fuerza y de pronto puede ver todo el mundo a su alrededor. Así que rueda sobre su pierna, arrodillándose y asestando un golpe con su espada. Siente la conexión y el impacto viaja por su brazo. Ella vuelve a rodear hacia adelante, se pone de pie, suelta la mano izquierda de su espada y lanza un puño de fuerza directamente hacia el lugar en el que se va a posicionar la esfera Dark, asestando el golpe y haciéndola caer, sintiéndose victoriosa y bajando la guardia. De pronto, la esfera impacta contra su espalda y la hace caer. La maestra Kinade la retira la venda y la felicita, para después reprenderla, pues dejó que su orgullo la hiciera pensar que el peligro se había ido y ese error le puede costar la vida en alguna misión. La Nori lo acepta, se sienta a descansar y reflexiona. Todos están mirando a la esfera y preguntándose quién será el siguiente, todos menos Dalien, quien está mirando fijamente a su hermana, pero la expresión en su cara no es clara. ¿Se está resignando a fallar sin el uso de la fuerza? ¿O está determinado a lograrlo para demostrar que no necesita de él? Todos lo intentan, al último queda Dalien, quien ve cómo lo están preparando para el entrenamiento. Él permanece tranquilo y paciente, a pesar de que ha visto a cada peregrino sufrir y caer contra la esfera. Está confiado. Kinade retrocede y antes de dar la indicación a la esfera, lanza una mirada a la Nori. Dalien se agacha a la izquierda y derecha, se precipita contra el suelo, inclina su cabeza como si estuviera escuchando, pero todo eso es un espectáculo. La esfera ni siquiera se inmuta de sus movimientos. Viaja lento hasta que se pone en posición para atacar su tobillo izquierdo. Su movimiento es casi petulante, como si supiera que Dalien está fingiéndolo todo. Él cae al suelo y rueda. De pronto, saca su pistola que traía escondida en su chaqueta y empieza a disparar en todas direcciones. Sus disparos son salvajes sin puntería. Todos se lanzan al suelo, escudándose ellos mismos de la ráfaga de disparos descontrolados. Las piedras de los alrededores se astillan y hacen erupción cayendo sobre la plataforma de aprendizaje.
La nieve se vaporiza y su hermana siente un calor extremo y dolor sobre su mano y su hombro. Su pistola se sobrecalienta rápidamente y es en ese momento en el que la maestra aprovecha para acercarse a él y con su mano lo toma, lo levanta y lo lanza hacia atrás rápidamente, desvaneciéndose entre la brisa que había formado con sus disparos. Él golpea el suelo como un costal pesado cayendo en seco y quedando inconsciente. Su hermana intenta alcanzar su mente y ella queda inconsciente también.